Bien, como les decía, entonces vamos a ver hoy un poco de Hart, algo de Ross y realismo continental europeo para quedar entonces en condiciones de hacer el primer trabajo. Voy a subir el trabajo, estimo, el fin de semana o a comienzo de la semana próxima y tendrán, como hacemos siempre, 10, 15 días para resolverlo, por lo tanto, ya que no tenemos clase la semana que viene, porque es Semana Santa, bueno, tienen tiempo para dedicarse a eso. ¿De acuerdo? Vamos a retomar un poco. A mí me llama la atención la cantidad de gente conectada, porque hay 50 inscriptos y la primera clase había más. Pero bueno, quizás se arrepintieron después de la clase de epistemología. Vamos a comenzar. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes. Me gustaría que antes de adentrarnos en Hart, repasemos un poquito lo que vimos de Kelsen, ¿sí? Rápidamente, porque quizás genera algún inconveniente. No sé qué pasa. Bueno, la clase pasada entonces, ¿ven la pantalla todos y todas? ¿Sí? Bien. La clase pasada compartimos las nociones más importantes de la teoría pura del derecho de Kelsen, ¿sí? Elegí esa obra porque de algún modo es la más representativa o donde el autor expone con mayor certeza su teoría general o su propuesta de teoría general del derecho, y nos detuvimos, es decir, hicimos un pasaje general, nos detuvimos en algunos temas en particular. Si alguno o alguna de ustedes tuviese que decirme en pocas palabras qué le quedó resonando de Kelsen, de lo que vimos en la clase pasada, ¿qué me podría decir? Es decir, ¿qué aspecto central identificarían a un autor como Kelsen de acuerdo a lo que vieron? Hayan leído o no hayan leído nada, no importa. Es decir, me interesa de lo que transmitimos y discutimos en la clase pasada, qué es lo que les quedó como algo distintivo de este autor. Sin miedo, no es evaluativo. ¿Qué dirían si tienen que explicarle a alguien la posición de Kelsen acerca del derecho? Vamos, no me hagan decirlo vos. A ver, ¿qué es lo central? Primero, ya tienen ahí una pista, es un autor ius positivista. Pero además, dentro de ese marco ius filosófico, ¿qué podrían decir? Nada. Por ejemplo, voy a hacer una pregunta más concreta. Uno de los temas que de un modo u otro siempre distingue a los pensadores en el marco de la teoría del derecho, de la filosofía del derecho, es su posición acerca de la validez y su posición acerca de la interpretación. Entonces, hago una pregunta más específica, me parece así. ¿Qué posición tiene Kelsen acerca de la validez jurídica? Acerca de la validez de la norma jurídica. Lo vimos hasta el cansancio, o sea, o soy muy mal profesor yo, o ustedes están absolutamente en otra dimensión. ¿Qué posición tiene Kelsen acerca de la validez? Que para ser válida bastaba, digamos, con que exista en ese sentido. Si no tuviese Felipe, creo que este curso, o sea, es... A ver, Felipe, de vuelta. Que para que tenga validez, lo esencial era que exista, de alguna manera. Bien, ¿y qué implicaba la existencia? Dijimos que le daba seguridad jurídica, que, bueno, lo comparábamos con lo que era el naturalismo, en ese sentido, Bien, de beneficio. está bien, pero ¿qué es lo que le da existencia? Es decir, ¿qué hace que una norma pertenezca al sistema? Tenía que estar dictada por el ordenamiento jurídico, habíamos hablado. Bien, vamos, Belén también. Otra de las que sostiene el curso. ¿Qué más? ¿Qué significa? Que esté dictada, obviamente, dentro del marco del ordenamiento jurídico, pero ¿qué significa eso? ¿Quién la tiene que dictar? ¿Cómo la tiene que dictar? El órgano competente. Bien. ¿Y quién determina el órgano competente? Determinada forma. La Constitución. Hablamos después de la norma hipotética fundamental, me acuerdo también. Bien. ¿Solo la Constitución determina el órgano competente? Se basa en normas anteriores dictadas, digamos. Bien. La fuente de la norma. ¿Cómo podríamos generalizar esa idea? ¿Es la norma entonces la que determina cuál? ¿La ¿Validez? No, pero ¿qué norma? Vinculado con lo que dice Nair. ¿Qué él se le llama la norma? Pensando en la jerarquía, ¿no? La
Una norma superior. La superior, exacto. La norma superior determina la validez de la norma inferior en el sentido que decían Felipe, que decían Belén, es decir, que establece cuál es el órgano competente. No puede dictar un decreto de necesidad de urgencia en materia penal el Poder Ejecutivo, ¿sí? Entonces, si lo dicta, no es competente, la norma no es válida, ¿se entiende? Porque la superior fija la competencia, fija el marco de competencia. Y después discutíamos si además había algún grado de determinación en cuanto al contenido. Es decir, ¿se acuerdan? Además de determinar la forma, si de determinar la autoridad y el procedimiento que debe seguir esa autoridad para que la norma sea válida, si la norma superior determinaba o no determinaba algo del contenido de la inferior. Y el ejemplo que yo siempre uso, porque me parece que es el más claro, es el de la sentencia judicial, que en definitiva es una norma individual, tal como dejamos ya claro la clase pasada, es una norma individual que se sustenta o que tiene como punto de referencia una norma superior. El Código Civil y Comercial, el Código Penal, la Ley de Contrato de Trabajo, cualquiera. ¿Cómo determina la norma superior en cuanto al contenido a la norma inferior? Es decir, ¿cómo determina la Ley de Contrato de Trabajo, el Código Penal, el Código Civil y Comercial a la sentencia del juez? ¿Cómo la determina? Y ahí entramos en el otro tema central, que es la interpretación. ¿Se acuerdan esto que yo les mostraba muy gráficamente de Kelsen, de este marco, de la teoría, famosa teoría del marco? Era que había distintas interpretaciones desde el punto objetivo y subjetivo, las distintas interpretaciones que podía tener un mismo acto. Bien, entonces está bien, o sea, ahí evidentemente Kelsen tiene una posición acerca de la interpretación que no es cognoscitivista, que no es formalista, y admite pluralidad de interpretaciones dentro de ¿qué? Ahí está, en la pantalla. ¿Dentro de qué? Del marco. Del marco, que lo fija ¿quién? La norma superior. La norma superior. Entonces, hay un grado de determinación relativa, dice Kelsen, por eso yo insisto con esto, hay un grado de determinación relativa de la norma superior en relación con la norma inferior, también en cuanto al contenido, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, bueno, vamos a tomar el artículo 4 de la Convención Americana y pensar en base a ese marco qué posibles sentidos, ¿no?, pueden de alguna manera deslizarse y el intérprete escoger uno, ¿no? Esa idea de que se protege la vida en general desde la concepción permite entender, por ejemplo, que se despenalice el aborto, permite entender, como sostienen los grupos pro vida, que es en general, de alguna manera, no es ni más ni menos que la ratificación de la idea de que comienza la vida desde la concepción. Es decir, lo que da cuenta la teoría de Kelsen es que dentro del marco, dentro de ese diseño que fija la norma superior, hay un espacio de libertad para el intérprete, pero hay también determinación relativa, que es la del marco. Bien. Bueno, trabajamos bastante con Kelsen la clase pasada, me interesaba retomar estas ideas solo para que podamos ahora contrastar bien con otro autor de suma relevancia, que es este señor. Bien, hoy vamos a hablar entonces de Herbert Hart. Hart es también un autor del siglo pasado, por supuesto, que murió en 1992, y se lo inscribe dentro del positivismo jurídico, por supuesto. Pero discute con Kelsen, o al menos plantea divergencias en torno a la teoría filosófica de Kelsen. Ya vamos a ver mediante qué aportes, qué contribuciones o qué elementos diferenciadores en torno a la posición de Kelsen. Lo primero que hay que decir de Hart, por supuesto que es, insisto, es una noticia lo que damos, porque tendríamos que leer todo el libro, el concepto de derecho, para poder entender bien a Hart. Yo elegí un capítulo, elegí algunos temas para que ustedes tengan un panorama al menos genérico, introductorio, en definitiva, de las posiciones de este autor. Bien, ¿cuáles son las críticas de Kelsen a Hart? De Hart a Kelsen. Estas son algunas. Ustedes saben, porque la clase pasada nos detuvimos en ello, que Kelsen concibe al derecho como un conjunto de órdenes respaldadas por amenazas. ¿Se acuerdan de esta idea de la estructura de la norma jurídica kelseniana? Es decir, la estructura tiene ese carácter condicional, regida por el principio de imputación, en virtud del cual a una determinada conducta se le atribuye, se le imputa una sanción, y de ese modo el derecho cumple sus fines. ¿Cuáles son los fines? Que nos comportemos de una determinada manera, es decir, construir un modelo de conducta, y ese modelo de conducta se
de alguna manera se ejecuta en términos jurídicos a partir de la imposición de sanciones a las conductas no deseadas por el ordenamiento. Por lo tanto, ahí Kelsen distingue entre normas primarias y normas secundarias. La primaria es aquella que efectivamente supone la existencia de una sanción a una conducta no querida, a la conducta prohibida, y la norma secundaria, que es aquella deseada, querida por el ordenamiento jurídico, por lo tanto, es la obligación jurídica. El que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años de prisión, es la norma primaria. No matar es la norma secundaria, ¿sí? Es decir, la obligación jurídica, la conducta a observar para evitar la sanción. Pero toda la teoría de Kelsen se basa en esa estructura de normas, es decir, en una orden, no matar, respaldada por una amenaza. La amenaza es, se aplicará una pena de 8 a 25 años de prisión al que matare. Esa es la estructura de la norma kelseniana. ¿Qué dice Hart? Bueno, lo primero que es un modelo aplicable a priori, como decíamos en la clase pasada, con las contribuciones de ustedes, aplicable a priori solamente a las normas penales, pero no a todas las normas jurídicas. Es decir, si nosotros leemos el Código Penal, nos sirve el modelo kelseniano, porque efectivamente articula la construcción de esa manera. Una condición, que es una determinada conducta, y una consecuencia jurídica, que es una sanción. Bien, por lo tanto, ahí Hart marca la primera crítica. Dice que no logra capturar a las normas que confieren potestades. Por ejemplo, el órgano legislativo tiene competencia o tiene potestad para legislar sobre este tema. O las partes tienen potestades para crear contratos, es decir, para crear normas jurídicas de alcance individual o de alcance particular, que son los contratos. Es decir, que lo que sostiene Hart es que Kelsen en su modelo no puede reflejar adecuadamente este tipo de normas jurídicas que no tienen la estructura que vimos antes, de una orden respaldada por una amenaza, sino que simplemente confieren una facultad, o confieren una potestad o un poder, como quieran llamarlo. Tampoco para Hart, el modelo kelseniano es suficiente respecto de algunas reglas que difieren de las órdenes en su modo de origen, es decir, que no son creados de modo análogo a una prescripción explícita, ¿sí? Es decir, pensemos por ejemplo en algunas disposiciones jurídicas que tienen un contenido meramente descriptivo, que no prescriben directamente una conducta, sino que describen una institución. Cuando nosotros tomamos el Código Civil y Comercial, vemos frecuentemente que hay normas destinadas exclusivamente a brindar el concepto de una determinada institución. Es decir, habrá contrato, habrá matrimonio, en fin, habrá divorcio, etc. Por lo tanto, lo que dice Hart es que esas normas que están en el ordenamiento, porque efectivamente existen, no están suficientemente capturadas por el modelo kelseniano, que entiende que toda norma jurídica es una orden respaldada por una amenaza. Kelsen, de algún modo, ha respondido en una versión posterior de la teoría pura y en la teoría general de las normas también, ha respondido a esta idea diciendo o esgrimiendo un argumento que yo les expliqué en la clase pasada. Es decir, es cierto que hay disposiciones en el ordenamiento jurídico que no tienen la estructura de una orden respaldada por una amenaza, pero esas disposiciones no son ni más ni menos que una parte de un sistema donde tarde o temprano existe la sanción por el incumplimiento de la conducta querida. Es decir, podemos tener una norma jurídica que describa las condiciones para que haya contrato sin la sanción, pero a posteriori, es decir, a la postre, el mismo ordenamiento introduce una sanción cuando no se observan esas condiciones. Es decir, si yo tengo que celebrar un contrato para transmitir el dominio de un inmueble, bueno, es un contrato que tiene formalidades, es decir, hay que inscribirlo para que sea oponible a terceros. Si yo no cumplo con esos recaudos que fija el ordenamiento, a la postre, quizás no ahora, pero sí más tarde, tendré la sanción. La sanción es que no puedo oponerle la transmisión de la propiedad a un tercero. Es decir, si no lo inscribí, no hay publicidad, no es posible oponerlo por la falta de ese requisito. ¿Se entiende entonces la respuesta de Kelsen? Él dice, bueno, es cierto que esa norma no tiene la sanción allí, no es una orden respaldada por una amenaza, pero si usted no la cumple, va a tener alguna consecuencia jurídica. Por ejemplo, que esa conducta que usted llevó adelante buscando determinados efectos jurídicos no tenga esos efectos jurídicos. Y privarle a la conducta de los efectos jurídicos buscados por las partes es una forma de sanción. O sea, es muy hábil la respuesta de Kelsen, pero un poco lo lleva por esos lugares. Es decir, bueno, yo defino el matrimonio, está bien,
no es una orden respaldada por una amenaza, pero si usted no observa estas condiciones, y el matrimonio es nulo. Entonces la sanción de nulidad viene a respaldar esa idea de que se trata de una orden que en caso de ser incumplida tiene una sanción. ¿Se entiende? Entonces, la posición de Hart es que la teoría que él señala no alcanza a describir adecuadamente los distintos tipos de normas que existen en el ordenamiento jurídico, y la respuesta de Kelsen es esta. Es de alguna manera entender que siempre hay una sanción que está esperando allí en caso de que se incumpla la norma jurídica. Así que está latente la sanción. ¿De acuerdo? Pero bueno, me parece que la posición de Hart es clara y que también es atendible. Como respuesta a esto, como respuesta a la posición que él señala, que también es la posición de Austin, es decir, no es solo Kelsen el que ha desarrollado esta descripción del ordenamiento jurídico, entendiéndolo en estos términos, Hart afirma que el derecho es un conjunto o es una unión de reglas primarias y reglas secundarias. ¿Sí? Para Hart, el derecho se lo puede describir mediante una unión de reglas primarias y de reglas secundarias. No confundan las reglas primarias y las reglas secundarias de Hart con la norma primaria y la norma secundaria de Kelsen. No tienen nada que ver. La norma primaria y la norma secundaria de Kelsen son una elaboración, pero que está siempre bajo el amparo de la misma lógica. Conducta y sanción. ¿Sí? En la primaria es la conducta prohibida, sancionada, y en la secundaria es la conducta querida. Hart, dejando de lado esto, dice que el ordenamiento jurídico está compuesto por una unión de reglas primarias y de reglas secundarias. Y allí introduce respuestas o alternativas a las críticas del modelo anterior, del modelo de Kelsen. Por lo tanto, las normas primarias serían aquellas que prescriben, es decir, serían las normas más cerca del modelo kelseniano. Prescribir es esto, es un mandato, es en definitiva establecer una orden de conducta, lo que debe o cómo debe comportarse la persona para evitar la sanción. ¿Sí? Entonces, las reglas primarias serían las reglas que prescriben, las del Código Penal, las normas laborales que prescriben registrar la relación de trabajo, que prescriben hacer un uso en estos términos del ius variandi, etcétera, etcétera. Las que ordenan, las que tienen estructura de mandato. Y luego, estas normas primarias estarían complementadas por otras, que serían las que no fueron suficientemente explicadas por el modelo kelseniano, que son las secundarias. Las reglas secundarias para Hart son de tres tipos distintos. Una son las reglas o la regla, en singular, de reconocimiento. La regla de reconocimiento también viene de alguna manera a discutir con la norma hipotética fundamental. ¿Con qué diferencias? Bueno, la primera diferencia es que Hart la considera parte del sistema, no una norma como la kelseniana, que es externa, que es extrajurídica. Esa regla de reconocimiento sería, en la teoría de Hart, aquella que efectivamente le da validez a todas las demás, es decir, la que establece el criterio de validez de todas las demás. Es decir, esto de entender, bueno, una norma es válida cuando cumple estos requisitos, esa sería la regla de reconocimiento de la teoría hartiana. Por lo tanto, de algún modo, es una salida a la norma hipotética fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros vimos en el modelo kelseniano que llegábamos a través de este mecanismo de ir a la norma superior, llegábamos a la primera constitución, y esa primera constitución no tiene una fuente de validez dentro del sistema, sino que hay que buscarla a la norma hipotética fundamental. Hart tira hacia adentro, dice, bueno, no, todo sistema jurídico tiene una regla de reconocimiento, tiene un criterio para determinar la validez de sus normas jurídicas, y de algún modo entiende que ese criterio tiene que ver con cierto consenso social en cuanto a entender precisamente cuándo una norma cumple los requisitos, o ciertos requisitos para ser considerada válida y por lo tanto para ser cumplida, para ser obligatoria. Esa es la regla de reconocimiento de Hart. Esto daría para un curso entero. La idea de regla de reconocimiento, yo se las presento simplemente para que ustedes vean cómo se separa de Kelsen. Luego hay reglas de cambio en la teoría hartiana. Las reglas de cambio son aquellas que permiten modificar el derecho vigente, es decir, introducir modificaciones en la dinámica del derecho, que tienen que ver con aquello que Hart cuestionaba del modelo de Kelsen. ¿Por qué? La regla que establece que si dos partes se ponen de acuerdo, haciendo uso de la autonomía de la voluntad, celebran un contrato, ese contrato es válido y quedan obligadas como si fuera la ley misma, esa es una regla de cambio. Permite introducir algún tipo de modificación en el ordenamiento jurídico
siempre que sean normas supletorias, ¿sí? Porque las normas de orden público, ya saben ustedes, no se pueden modificar por el acuerdo de partes, pero sí podrían introducirse modificaciones en el ordenamiento jurídico a través del acuerdo de voluntades. O una regla de cambio podría ser también que se pueda introducir una modificación en el ordenamiento jurídico a través de determinada competencia de un órgano, etc. Pero fundamentalmente el ejemplo más claro es el de la posibilidad de contratar, ¿sí? Porque tenemos un marco que nos da el orden jurídico, pero hay normas que son imperativas que no se pueden dejar de lado y hay otras que sí, y por lo tanto uno puede introducir modificaciones a través de estas nuevas reglas, que son reglas de cambio. Bien, en definitiva, es una concepción dinámica del ordenamiento jurídico, hacia su movimiento. Luego están las reglas de adjudicación, que también forman parte del cuestionamiento de Hart a Kelsen, es decir, de lo que la teoría kelseniana no explicaba. Por ejemplo, entender que el juez, ¿sí?, es competente para expedirse acerca de la materia civil y comercial en esta jurisdicción, es decir, en este ámbito de competencia territorial, en este ámbito de competencia temporal, en este ámbito de competencia pecuniaria, es decir, esas reglas que fijan la competencia, por ejemplo, de un juez para intervenir en un litigio, son reglas de adjudicación, porque le adjudican la potestad al juez de intervenir, de crear normas, resolver un caso, etc. Son el típico caso, las normas de competencia, en la teoría de Ross él le llama normas de competencia, Hart le llaman reglas de adjudicación, porque el ordenamiento le adjudica una potestad a un funcionario o a un poder de tomar ciertas decisiones, de introducir una modificación en el ordenamiento, de crear normas, de derogarlas, etc. Entonces el ejemplo más claro son estas normas de competencia. También pueden ser las competencias legislativas o las competencias del Poder Ejecutivo. ¿De acuerdo? Entonces fíjense cómo él de alguna manera intenta paliar mediante este catálogo de reglas secundarias lo que cuestiona de la estructura simplificada de la teoría de Kelsen. ¿Sí? Mientras Kelsen comprende que el ordenamiento jurídico son órdenes respaldadas por amenazas, Hart dice, bueno, esas son reglas primarias. Además, hay otras reglas, por ejemplo, aquellas que confieren poderes, o aquellas que establecen competencias, o aquellas que permiten introducir modificaciones en el ordenamiento, que no están capturadas por la idea de regla primaria o por la idea de orden respaldada por amenaza. ¿Se entiende entonces? Para Hart, el ordenamiento es un conjunto, ¿sí?, o una interacción entre reglas primarias y reglas secundarias. Eso en el capítulo que les dejé está explicado, es bastante la obra de Hart, pero me interesa que por lo menos vean las diferencias. Y el otro aspecto importante de la teoría hartiana es su posición acerca de la interpretación. Yo creo que no tengo filmina, pero bien, lo voy a explicar. La teoría de la interpretación de Hart se encuentra en una suerte de vía intermedia, se suele decir en la filosofía del derecho. Una vía intermedia entre dos extremos que yo les expliqué en la clase pasada, es decir, el formalismo jurídico y el escepticismo. Hay una frase muy famosa de Hart, que la tienen que conocer, vinculada a precisamente el rol que tienen los jueces o el rol que los jueces llevan a cabo cuando interpretan. Y Hart dice que de algún modo se encuentran en un estado intermedio entre el noble sueño, esto lo van a, si leen un poco lo van a encontrar en algún lado, el noble sueño de las teorías formalistas y la pesadilla de las teorías escépticas. ¿Por qué el noble sueño de las teorías formalistas? ¿Alguien se acuerda a qué llamábamos formalismo en materia de interpretación o cuando uno era formalista en materia interpretativa? Vamos. ¿Cuándo se es formalista en términos interpretativos? Yo les planteé la clase pasada una diferencia entre descubrir el significado de una disposición jurídica y atribuirle significado. Va por ahí la pregunta, ¿está? ¿Cuándo se es formalista en materia interpretativa y cuándo se es escéptico? ¿Alguien se acuerda? Kelsen no es formalista, lo dije recién. Entonces, ¿qué es ser formalista en materia interpretativa? Aplicar los preceptos de la norma, como se encuentran, Valentina, determinados. ¿qué quiere decir aplicar el precepto de la norma?
la ley textual, o sea, el texto de la norma sin el motivo personal, por ejemplo, del juez, sin interpretación propia. Bien. Entonces, eso presupone que la norma tiene un único sentido. Sí. Bien. ¿Está? Entonces, no es tanto lo primero que dijiste, sino lo último. Porque creer, o sea, definir al formalismo como es aplicar la norma, presupone que la norma tiene un único sentido. Entonces, está orientada la respuesta, pero ten en cuenta esto. Ser formalista implica afirmar que hay una única respuesta en materia interpretativa. Es decir, por eso yo les preguntaba, ¿en qué consiste la interpretación para el formalismo? Consiste en descubrir o en revelar un significado que ya existe en la norma. Por eso es formalista, es decir, porque se atiene a una respuesta que está preestablecida, es decir, que la norma ya la brinda. Por lo tanto, el intérprete tiene un rol reducido a eso, ¿sí? A de alguna manera poner de manifiesto lo que ya está dado. Por eso, Hart dice, es una suerte de noble sueño. ¿Por qué noble ilusión? Creer que siempre vamos a encontrar la respuesta correcta en el ordenamiento jurídico y que hay una sola respuesta que es la adecuada para resolver los casos, ¿no? Por eso le llama el noble sueño. Es como una suerte de posición idealista, entender que a la hora de interpretar vamos a ir al ordenamiento jurídico, vamos a encontrar linealmente la única respuesta que existe. ¿Está? Por eso le llama el noble sueño. ¿Y por qué le denominará la pesadilla a las concepciones escépticas? ¿Qué tendrán de pesadilla esas concepciones? Y porque puede haber tantas interpretaciones como agente haya analizando esa norma. Bien, ¿y por qué una pesadilla entonces, Paula? Conduciría a la inseguridad jurídica. Claro, es decir, la pesadilla del escepticismo es esto, es el caos, ¿no? El descontrol interpretativo, es decir, bueno, vale todo, ¿sí? No hay ningún límite a la hora de establecer interpretaciones válidas. ¿Se entiende entonces? Bueno, esta idea del noble sueño, por un lado, ¿no? La ilusión de creer que la norma me da la respuesta, sin más, y por otro lado, la pesadilla de entender no hay ninguna respuesta y hay que crearla. Sí, hay que crearla a través de, bueno, las múltiples interpretaciones válidas. Hart está en una vía intermedia entre el noble sueño y la pesadilla. La vía intermedia de Hart consiste en distinguir casos fáciles de casos difíciles. Es una noción que es retomada por Genaro Carrió en un libro que se llama Notas sobre Derecho y Lenguaje, y él le llama casos que están en la penumbra y casos un poco más claros, ¿sí? Pero bueno, la teoría hartiana, él dice, hay casos que son fáciles y por lo tanto podría uno estar más cerca del formalismo a la hora de resolverlos, es decir, bueno, miro la norma me da la respuesta y medianamente no tengo mucho margen, ¿tá? Es decir, bueno, A mató a B, bueno, está probado el homicidio, es un silogismo simple, no hay mucho para hacer. Sería un caso fácil, ¿no? En la teoría hartiana. Y luego hay otros casos que están en la penumbra, haciendo el parangón con Carrió, es decir, casos difíciles, donde sí, habría un espacio de creación del juez, habría otro bajo, pero en base a esa distinción. Mi pregunta es, para que ustedes piensen, ¿qué problema tiene esta concepción de Hart de la interpretación? ¿Qué le criticarían? Parece muy clara la crítica, ¿no? Piensen. ¿Qué le criticarían? Es decir, bueno, él pretende una vía intermedia entre eso que es el noble sueño y la pesadilla. Y en esa vía intermedia dice, bueno, cuidado porque hay casos y casos. Hay casos fáciles y hay casos difíciles. Yo creo que de todas formas siempre sería del lado del excepcionalismo, porque de todas formas hay una mirada subjetiva antes de tomar el caso para resolverlo. Y siempre estaría alejado de ir a la norma, o sea, no contempla que no siempre la norma tiene una solución, y de acuerdo a esa mirada subjetiva de la norma, siempre va a tener un fundamento
diferente a ella, o sea, siempre se va a tratar de adaptar, y esa adaptación ya va a ser subjetiva, no objetiva como la norma prescribe. O sea, vos, Danila, decís que la posición de Hart, en definitiva, está más cerca de ser escéptica. No la palabra es escepticismo, no excepcionalismo. Más cerca de ser escéptica. Sí. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el problema? Me gustó por dónde fuiste. Yo creo que porque siempre va a tener una mirada subjetiva al elegir o no cómo adaptar la norma al caso. Guastini dice algo similar, a ver si es lo mismo que vos, a dónde vas vos. Guastini dice, hay una interpretación previa a la interpretación. ¿Cuál sería la interpretación previa a la interpretación? Vamos, piensa. Está por ser abogado. ¿Cuál es? ¿Eh? El caso difícil. Claro. O sea, estoy antes de interpretar, interpretando si el caso es fácil o el caso es difícil. Y Guastini dice, eso ya de por sí demuestra que estamos más cerca todos de ser escépticos que de ser formalistas. Porque si yo tengo que antes de hacer la interpretación propiamente dicha, decir si este caso está iluminado o está en la penumbra, es luz o es oscuridad, es fácil o es difícil, y ya hay una decisión. Porque yo podré decir, este caso es muy fácil, sí, para vos, capaz que en realidad un caso de aplicar un silogismo tiene 10.000 interpretaciones posibles. Entonces, ahí es donde un poco se cuestiona la teoría hartiana, es decir, bueno, esta distinción entre el caso de la penumbra o el caso más claro, no deja de ser una toma de decisión del intérprete, ¿no? A ver, todos podríamos decir, hay casos fáciles, pero esos casos fáciles implican, de algún modo, una tarea interpretativa previa, no es algo tan lineal. El ejemplo que siempre se da en esto es, lo iba a pegar y me olvidé, es, no sé, el típico cartel, esto de alguna manera está establecido así en las distintas obras de filosofía del derecho. Prohibido entrar al parque con vehículos. ¿Sí? Prohibido entrar al parque con vehículos. Bien, la pregunta es, ¿puede entrar al parque una ambulancia? ¿Puede entrar al parque un monopatín, que es un vehículo? Ese es el caso en el que Hart dice, bueno, ahí se ve claramente la distinción entre el caso fácil y el caso difícil. Pero los detractores vienen a cuestionar precisamente que una norma, donde aparentemente está muy simple, expresada, lo que prescribe, puede dar lugar a estas zonas grises, ¿sí? Es decir, determinar cuál es el scope de la norma, el alcance de la norma, no es una decisión tan simple a priori. ¿Estamos? Cuando veamos interpretación y algunas nociones de lógica, vamos a ver cómo deconstruir este razonamiento en términos lógicos y ver todas las dificultades que hay, incluso en estas normas que parecen simples, ¿sí? Incluso los casos que parecen simples. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la posición de Hart en términos generales tiene que ver, ustedes después van a leer en detalle el texto, pero tiene que ver con, primero, cuestionar la posición que él señala de la estructura normativa, orden respaldada por amenaza, e incorporar entonces la noción de reglas primarias y reglas secundarias, permitiendo de ese modo que se incluyan otra clasificación de normas o de reglas, ¿no? Reglas de reconocimiento, de adjudicación y de cambio. Y luego una posición singular en materia interpretativa, que es esta, ¿no? De tratar de ubicarse en el medio entre el noble sueño y la pesadilla a través de una posición bastante compleja, que es distinguir entre casos fáciles y casos difíciles. Bien, dicho esto, vamos a pasar ahora, para no perder más tiempo, sobre todo porque la clase que viene no tenemos, a hablar del realismo jurídico. Bien, el realismo jurídico, tengo un problema que tengo la barra de estas opciones metida en el medio de la pantalla, no se la puedo ver. El realismo jurídico, entonces, tiene algunas características compartidas con el positivismo, por eso yo les expliqué en otra oportunidad que hay algunos autores que le llaman al realismo positivismo sociológico. Y tienen que ver con lo que vimos en esa clase de epistemología, ¿no? Que pudo haber sido muy aburrida, pero que es el fundamento de un poco de los temas que estamos tratando ahora. El marco epistemológico, tanto del positivismo jurídico, en cuanto a cómo conocer, tiene que ver con esta idea de la observación de la experiencia. Por lo tanto, el realismo jurídico también recurre a la experiencia. La experiencia, insisto, tiene que ver a qué experiencia, cuál es la experiencia relevante que va a determinar el conocimiento de lo que el derecho es. Para el positivismo jurídico
tradicional, la experiencia relevante es la experiencia del legislador, la del derecho positivo, la de la ley, ¿sí? En cambio, para el realismo jurídico, observar y conocer el derecho es algo más que conocer solo la ley escrita. Bien. Bien, ahí, perdón, Astrid había escrito por el chat y estaba bien la respuesta. Bueno, vamos a ver qué tesis comparte el realismo jurídico con el positivismo y después vamos a ver en qué se diferencia. En primer lugar, negar la existencia del llamado derecho natural. Eso está claro. La existencia del derecho natural es, de alguna manera, un punto en común. La negación, ¿sí? La negación de esa premisa es un punto en común entre el realismo jurídico y el positivismo. Es decir, no quiere decir esto que niegue la existencia de principios morales. También sobre esto hemos, de algún modo, ahondado. Que yo sea realista o positivista no implica necesariamente que desacredite la existencia de un orden moral. Ahora, lo que sí implica es que yo no creo que exista un derecho natural, es decir, un derecho que excede al orden o al derecho creado por el Estado, y que lo puede llegar a determinar, o que el segundo estaría determinado o subordinado al primero. Bien. También distinguen entre la jurisprudencia expositiva y la jurisprudencia, o la censural jurisprudence, que es el derecho tal como es la realidad y como el derecho debería ser, ¿sí? Es decir, describir el derecho, la actividad de descripción propia de la ciencia jurídica, y la actividad de prescripción, es decir, cómo el derecho debería ser. Esto también es un punto de quiebre. Al positivismo jurídico no le importa si el derecho es justo o injusto, y no postula cómo debería ser el derecho. Simplemente se limita a describirlo, a tratar de explicar cómo funciona. Y el realismo jurídico va por el mismo carril. Es decir, intenta dar cuenta de cómo, por ejemplo, los jueces aplican el derecho y cómo le dan vigencia a las normas jurídicas. Pero no se ponen en detalle a pensar si esa norma jurídica es justa, es injusta, ¿no? Debería ser derogada o no. No, es solo un análisis de tipo descriptivo. Bien, y rechaza la existencia de una obligación objetiva de obedecer el derecho. Es decir, el conocimiento de las normas no implica ninguna obligación de obedecerlas, por lo tanto, la obligación de obedecer, de algún modo, tendría otro tipo de explicaciones, más vinculadas a aspectos sociales, es decir, entender la relevancia del hecho social del obedecer. Bueno, estos son puntos en común, pero el gran marco compartido tiene que ver con esa idea epistemológica de cómo conocer el derecho. Bueno, vamos entonces a pensar un poco en el realismo jurídico, sobre todo el norteamericano, ¿no? Siempre hablamos de una clasificación tradicional que está en el texto de Carlos Nino entre el realismo escandinavo, el realismo norteamericano y algo que yo agrego, continental europeo. Esta frase, que es de Llewellyn, es de alguna manera muy significativa y muy difundida cuando intentamos explicar lo que el realismo intenta expresar acerca del derecho. Llewellyn plantea que las reglas, ustedes de aquí entiéndanlo como sinónimo de norma. Claro, porque en Kelsen, ¿se acuerdan que distinguíamos norma de regla? ¿Sí? La norma jurídica era la dictada por la autoridad competente, y la regla de derecho, en Kelsen, era la tarea de la ciencia jurídica para explicar, para describir la norma. Eso en Kelsen. Dejando de lado esta apreciación, utilizamos intercambiablemente las voces regla y norma, ¿está? Al menos hasta ahora. Después, cuando nos metamos en el neoconstitucionalismo, vamos a ver que una norma puede expresar una regla o puede expresar un principio, pero es otro cantar. Vamos a esto. Llewellyn dice que las reglas, entiéndanlo por ahora como norma, son importantes en la medida en que nos ayudan a predecir lo que harán los jueces. Tal es toda su importancia, excepto como juguetes vistosos. Es decir, Llewellyn, de alguna manera, presenta una posición escéptica frente al rol de las normas jurídicas. Es decir, lo único que indicarían las normas es una posibilidad de predecir cómo los jueces se comportarán, pero fuera de eso son simples juguetes vistosos. La idea de que son simples juguetes vistosos, que ya la planteamos en otra clase, tiene que ver con que prometen más de lo que dan las normas jurídicas, y prometen ser, ¿no?, como vimos recién en términos formalistas, la respuesta a todos los casos, es decir, contener ellas
la solución a todas las controversias jurídicas, cuando en realidad eso es imposible. Es decir, tienen un grado de generalidad, un grado de abstracción, un grado de equivocidad, que impide que una norma jurídica contenga todas las respuestas posibles. Por lo tanto, Llewellyn, ¿no?, insisto, inscripto en una cultura jurídica muy particular, que es la cultura jurídica estadounidense, donde, por supuesto, en el marco del common law, el precedente tiene un papel muy significativo. Esto no puede perderse de vista cuando uno intenta entender al realismo jurídico. Si estamos en un sistema de common law, una cultura jurídica distinta a la nuestra, donde el precedente es el que permite ir construyendo la normatividad, ¿sí? Ustedes piensen que la idea de norma viene de regularidad, es decir, de expresa regularidad, una norma. No es solo la norma jurídica. Cuando nosotros decimos, bueno, esto es normal, bueno, es normal porque es regular, es decir, porque es un acontecimiento que se repite, ¿se entiende? Entonces, la norma expresa esa idea de regularidad. Puede estar manifestada en una disposición jurídica del Poder Legislativo, pero también puede haber regularidad construida a partir de decisiones judiciales. Es decir, si los jueces deciden la inconstitucionalidad de esta disposición jurídica en un caso, en otro, se va constituyendo la idea de regularidad. Por lo tanto, ahí hay otra norma, ¿se entiende? Hay otra norma más allá de la ley, de lo que entendemos por ley. No sé si soy claro, ¿sí? Pero se va construyendo a través del precedente una norma, porque hay regularidad en la interpretación de un determinado precepto, la resolución de un caso, y ahí es donde está el derecho para la posición realista. ¿Se entiende? En la construcción de regularidad, pero a través de las decisiones judiciales, no una norma que está, o que las precede y que pretende dar esas respuestas. ¿Estamos? Entonces, esto para que abramos la cabeza cuando hablamos de la norma jurídica. Nosotros nos estamos habituados a entender que la norma jurídica o que la regla jurídica es aquella que está escrita y que dice que matar a otro tendrá una pena de 8 a 25 años. ¿Eso es una regla? Sí, por supuesto. Pero además hay configuración de reglas también a través del precedente. ¿Sí? La regla jurídica de que la tenencia de estupefacientes para consumo personal no debe ser criminalizada, no está escrita en la ley de estupefacientes. La ley de estupefacientes dice todo lo contrario, ¿sí? Dice que se criminaliza la tenencia de estupefacientes para consumo, incluso para consumo personal. El fallo Arriola, a partir de Arriola, Basterrica como precedente, ¿no?, determinó la inconstitucionalidad de esa disposición jurídica. Entonces, ¿cuál es la regla hoy? ¿La que dice la ley de estupefacientes? No. La regla hoy es que si una persona es detenida con 3 porros en la calle, no puede ser criminalizada por eso. Esa es la regla. Esa es la regla vigente. Esto es realismo jurídico. ¿Se entiende? No es lo que dijo el legislador, que ya fue declarado inconstitucional, y que se reitera y ningún juez lo aplica. Si no se aplica esa ley, no contiene la regla. Contiene un texto que fue declarado inconstitucional, y que los jueces, en sus prácticas, en sus comportamientos, lo siguen aplicando con su carácter de inconstitucionalidad. Por lo tanto, de esa inconstitucionalidad surgió otra regla, que dice esto: si el consumo, si la tenencia es para consumo personal, ¿sí?, conclusión, no se criminaliza. ¿Se entiende? Entonces, hay una configuración de una nueva regularidad, de una nueva normatividad, una nueva regla, a partir de la tarea de los tribunales. Y eso es lo que importa a los efectos de entender el derecho, para el realismo. ¿De acuerdo? Bien. Dentro del realismo hay posiciones divergentes. Esta es más escéptica frente al rol de las normas, el realismo norteamericano, y después está el realismo escandinavo, el realismo de Alf Ross, que no tiene este grado de escepticismo, pero no deja de alguna manera, encarnar las ideas realistas en esto que les expliqué recién. Bien. Lo que separa entonces a Ross de las posiciones no realistas no es el escepticismo absoluto, como dije recién, sino el criterio que plantea este autor para determinar cuáles son las normas que integran el orden jurídico. Es decir, ¿esta norma pertenece al sistema jurídico? ¿Esta norma es válida? ¿Sí o no? ¿Cuál es el criterio? Bien, según el positivismo jurídico, ustedes ya saben, por eso insistí con lo de validez, ¿sí?, para que lo tengan fresco a estos efectos, cualquier norma es válida, en modo específico de su existencia, y en consecuencia es vinculante. O sea, si la norma existe, es válida y vincula, para el positivismo jurídico que él señala. Ross, 1961,
sobre Derecho y Justicia, un libro que todos deberíamos leer. Cuestiona la tesis kelseniana acerca de la validez, lo considera un cuasi positivista, esto lo vimos también, y distingue distintos tipos de validez. Ross habla de una validez sistémica, afirmando que una norma jurídica es válida en un sistema determinado si es parte de ese sistema, es decir, si lo integra. Habla de una validez axiológica, que se refiere a la fuerza vinculante que posee la norma jurídica, y se refiere a lo que a él le importa, que es la validez fáctica. La validez fáctica subordina el concepto de validez a la idea de eficacia de la norma jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que la norma es válida a la medida en que sea aplicada, si no, no es válida. ¿Tá? Entonces, lo que intenta demostrar Ross con esto es que hay distintos criterios de validez usados por la teoría del derecho. Algunos se inclinan por la idea de afirmar la validez solo por la pertenencia al sistema, otros por la fuerza vinculante que tenga la norma, pero para Ross lo importante es que la norma sea efectivamente aplicada, es decir, la validez fáctica. Ejemplo, Arriola. O ejemplo, la ley que prohíbe fotocopiar los libros, es decir, reproducir total o parcialmente los libros. ¿Esa ley está vigente? Sí. ¿Es válida para el positivismo? Sí. Para Ross, no. Todos fotocopiamos los libros, nadie la aplica. ¿Sí? Bien. Entonces, esto es textual. El derecho vigente significa para Ross el conjunto abstracto de ideas normativas que sirven como un esquema de interpretación de los fenómenos del derecho en acción, lo que a su vez significa que esas normas son obedecidas y que son vividas como socialmente obligatorias. Es decir, no es solo la entidad abstracta de la norma el derecho, sino también que sea obedecida y que sea vivida como obligatoria. O sea, el obedecer la norma implica que es vivida como obligatoria. De lo contrario, no hay derecho, es decir, no hay norma jurídica válida, si no es entendida en estos términos, es decir, la norma no es obedecida y por lo tanto no es vivida como obligatoria. Será una disposición que está allí, una declaración de buenos deseos del legislador, nada más. Por lo tanto, en la teoría de Ross, no es que las normas no cumplan ningún papel, ¿sí? Porque eso también a veces se confunde. Sí tienen un papel, son directivas, ¿sí? Son directivas que van o que están orientadas a la actividad de los tribunales. No son aserciones, no son exclamaciones, están orientadas a dirigir el comportamiento de los hombres, jueces y ciudadanos. Es decir, ahí apuntan las normas. Son directivas, fundamentalmente pensando en el grado de aplicación que tienen o no tienen por parte de los jueces. Bien. En base a estos conceptos, Ross hace una clasificación de las fuentes del derecho, que también es bastante difundida. Él dice que dentro del derecho tenemos fuentes totalmente objetivadas, como la ley, los decretos, los reglamentos. Es decir, objetivado quiere decir que está determinada, cristalizada, es decir, que uno la puede encontrar con cierta claridad a la norma jurídica, a la fuente en general. Hay fuentes parcialmente objetivadas, como los precedentes y las costumbres, es decir, la jurisprudencia, y hay fuentes no objetivadas, como consideraciones prácticas, valores, tradiciones culturales, etc. Estas son las fuentes del derecho para Ross, ¿sí? Son las fuentes del derecho. Si tuviésemos que pensar en una jerarquía de fuentes, Ross no descartaría el valor de la norma jurídica. Es decir, por eso a mí no me gusta el realismo, solo diciendo para el realismo el derecho es un conjunto de fallos, porque si no pareciera que para el realismo lo único que importa como fuente es la jurisprudencia. Y no es cierto. Para el realismo el derecho son las normas, pero son las normas válidas en la medida en que son obedecidas o sentidas como socialmente obligatorias, es decir, que tienen un grado de aplicación, que son efectivas. El ejemplo más claro tiene que ver con las normas que se emitieron, creo que ya lo mencioné, ¿no? En el marco de la pandemia. Las normas que se emitieron por parte del Poder Ejecutivo Nacional, de las provincias, de los municipios, que llegado a determinado momento, ninguna era cumplida, esas normas, bueno, estarán vigentes, sí, pero al menos de una perspectiva
realista, o del realismo de Ross, no son normas válidas, es decir, nadie la cumple, no se aplica, los jueces no castigan por el incumplimiento de esa norma, no hay un sentimiento de compromiso frente a esa normatividad, por lo tanto eso es solo una declaración de deseo del legislador, y tiene algún sentido, ¿sí?, lo que dice Ross. Porque de lo contrario es vivir en la ficción de que, bueno, basta con que la norma esté dictada por la autoridad competente y ya tiene esa fuerza vinculante. Bueno, esto es lo que me interesa fundamentalmente de Ross. Hablamos del realismo norteamericano, el ejemplo del escepticismo ante las normas como juguetes vistosos, Llewellyn, por ejemplo, Holmes, bueno, hay distintos autores, del realismo escandinavo, con Ross, por supuesto, ¿no? Tendríamos Ross, pero estoy tratando de ser lo más sucinto posible para que ustedes tengan una noticia, una idea de cada autor. Me interesa que de Ross piensen en los criterios de validez y en cómo él define precisamente a la validez fáctica. Y ahora vamos a ver un último grupo de autores que los englobamos dentro de lo que llamamos el realismo continental europeo. El realismo continental europeo tiene su anclaje, si se quiere, en dos lugares fundamentales. Uno es en Italia, en Génova, y otro es en Francia, con Michel Troper. En Génova, los representantes más importantes han sido Giovanni Tarello, que ya no vive, hay un instituto de filosofía del derecho que lleva su nombre, Riccardo Guastini, que está vivo, Chiassoni, Barberis, son autores que están todavía entre nosotros. Bueno, ¿qué particularidad tiene el realismo continental? Bueno, lo primero que hay que decir, sin duda, es que al no tratarse de países que pertenecen a la cultura jurídica del common law, se trata de estados con códigos, Francia, Italia, es decir, son estados codificados. Por lo tanto, allí la jurisprudencia tiene un rol distinto. Es como si desarrolláramos el realismo argentino. Bien, la jurisprudencia en nuestro país es importante, sí, pero tenemos códigos, es decir, somos o pertenecemos a un sistema codificado. Por lo tanto, a la hora de pensar lo que el derecho es desde esta mirada, se tienen en cuenta otros antecedentes, ¿sí? Ya me iba a la teoría crítica, lo vamos a dejar eso. Otros antecedentes. Se tiene en cuenta, en primera instancia, por supuesto, la posición del positivismo jurídico kelseniano, sin duda, es un antecedente muy importante para el realismo continental, pero las contribuciones de Ross son claramente determinantes en este sentido. Para el realismo continental europeo, podemos resumir sus tesis de la siguiente manera. En primera instancia, las normas jurídicas son indeterminadas, es decir, o definen al derecho mediante su carácter de indeterminación. El derecho es indeterminado. ¿Qué quiere decir que sea indeterminado? Que lo que encontramos en los sistemas jurídicos no son normas acabadas, sino son disposiciones jurídicas. Es decir, el que se apoderare legítimamente de una cosa ajena tendrá una pena de tantos años de prisión, ¿sí? Los que acordaren, los que establecieron un acuerdo de voluntades, están obligados a él como la ley misma. Son disposiciones jurídicas. Esas disposiciones adquieren el carácter de normas cuando son mediadas por una tarea de traducción. Y esa tarea de traducción la hacen los jueces y la hacen los juristas. ¿Se entiende? Es decir, yo tengo la disposición, tengo el artículo 78 del Código Penal, tengo el artículo 1197 del Código Civil y Comercial, tengo la disposición jurídica. Esa disposición es un texto legislativo, nada más. Para extraer de ahí una norma, tiene que mediar otra tarea, que es una tarea precisamente de traducción y de configuración de la norma jurídica, que se llama interpretación. ¿Está? Entonces la interpretación para este realismo tiene el rol de configurar a la norma jurídica, de determinar el derecho. Si el derecho está indeterminado y es determinado mediante la interpretación. Claro, es una posición bastante más cerca a las miradas escépticas en materia interpretativa, pero parten de esa idea. Y en esa noción cobran un papel significativo no solo los jueces, porque los jueces se interpretan cuando resuelven los casos, sino también los juristas, es decir, lo que llamamos la dogmática.
la dogmática penal, la dogmática civil, la dogmática laboral, que forja sentido, es decir, crea sentido. Todos lo vemos. Cuando salió el Código Civil y Comercial, el nuevo, ¿no? En 2000. ¿Cómo se construyó el sentido de ese código? ¿Porque estaba ahí el código y listo? No, porque casi concomitantemente con el código comenzaron a aparecer comentados, tratados, etcétera, que empezaban a darle sentido a las disposiciones. Y después la jurisprudencia, y de ese modo se fue construyendo el sentido de las disposiciones jurídicas, que no está acabado, por supuesto, porque si uno sostiene esto, también está afirmando, lógicamente, que el sentido de un tiempo histórico puede ser diverso al sentido que se le dé después. Es decir, que no hay un único sentido invariable de las disposiciones jurídicas. Entonces, es un realismo, sí, recurre a la experiencia, recurre a la observación, pero no a la observación solo de la actividad de los tribunales, sino también a la observación, por ejemplo, de lo que se hace en el mundo científico, del derecho, es decir, de la academia, de la dogmática. ¿Se entiende? Entonces, ustedes podrán ver que cuando se postula una tarea interpretativa desde esta mirada, desde el realismo continental europeo, el realismo genovés en particular, se parte del presupuesto de que el derecho es indeterminado. ¿Indeterminado por qué? Porque es equívoco, porque tiene contradicciones, porque tiene lagunas, porque tiene antinomias. ¿Y quién las resuelve? Las resuelve el intérprete, no están resueltas per se en el ordenamiento, las resuelve el intérprete. Entonces, si el intérprete las resuelve, el intérprete está configurando la norma. El intérprete está creando la regla. ¿Sí? Bien. Bueno, dicho esto, entonces, tenemos hasta aquí las tres, si se quiere, posiciones tradicionales acerca de lo que el derecho es y cómo el derecho funciona. El naturalismo, que lo vimos ya hace un par de clases, que tiene un criterio de validez específico, vinculado entonces a subordinar el contenido de la normatividad jurídica a principios morales o de justicia que serían universalmente válidos. El positivismo jurídico, que encierra hacia adentro también sus diferencias. Yo les planteé solamente dos para que ustedes puedan comprender que además de la posición que él señala, existen otras miradas, ¿sí? Son solo dos las que les presenté, pero hay más desde ya. Es decir, la posición de Kelsen y la de Hart, en cuanto a cómo está estructurada la norma, cómo está estructurado el sistema jurídico, si es solo órdenes respaldadas por amenazas, o si además hay una unión de reglas primarias y secundarias. Y luego el realismo jurídico, que personalmente me parece una posición muy interesante, porque apela a la experiencia, pero una experiencia del hecho social, más que de la norma como entidad abstracta, ¿sí? Y en esa experiencia, bueno, hay quienes dentro del realismo registran exclusivamente la actividad de los tribunales, hay quienes entienden que las normas jurídicas, como Ross, son directivas, por lo tanto hay que pensar en la norma, pero también en el proceso posterior, ulterior, es decir, en cómo se aplica, cómo se obedece, y quienes agregan algo más, que es la actividad de traducción de los juristas, además de los jueces. De ese modo tendremos un panorama general de estas tres grandes concepciones acerca del derecho. Vamos a hacer un quiebre acá, ¿sí? A partir del realismo, que ya es una bisagra, vamos a hacer un quiebre para pensar en las teorías pospositivistas, es decir, en aquellas que de algún modo comienzan a discutir de una manera más ruda, incluso, con el positivismo jurídico. Ferrajoli le llama paleopositivismo a las posiciones, por ejemplo, como la de Kelsen o la de Hart, le llama paleopositivismo, y empiezan a incluir otras miradas. Miradas que incluso los pueden llevar más cerca del naturalismo que del positivismo. Pero bueno, eso también lo vamos a discutir, es decir, el neoconstitucionalismo, la teoría de Ferrajoli, algunos le llaman positivismo incluyente, y quizás veamos alguna otra más. Pero por ahora me interesa que tengan en claro esto, y ahora sí, les pregunto, ¿con cuál de estas tres posiciones que vimos se sienten más identificados, o qué punto, si se quiere, a favor, reconocen, o qué crítica? ¿Qué les parece? Nada. ¿Cuál les parece la mejor respuesta, o la más cercana a lo que ustedes creen que el derecho es? ¿Las conocían, no las conocían? Sí. Personalmente creo que el realismo jurídico Felipe, ¿por qué? me cierra un poco más, como que da un poco más de respuestas
a posibles interpretaciones que se hagan en el mundo jurídico. Obviamente que también tiene sus, por ahí, no digo falencia, pero obviamente sus cuestiones que uno termina decidiendo quizás por el positivismo o incluso por el naturalismo. No resuelve todo, pero tiene algún grado más no sé, de entendimiento para mí, o un grado más de lógica. Bien. ¿Y dentro del Aparte- realismo cuál? Sí, Yo, perdón. Nicolás, dale. sí. No, yo quería agregar, profe, que por ahí también sigo lo que dijo el compañero sobre el realismo, por el hecho de que si bien nosotros en nuestro país tenemos un sistema que tiene la ley por sobre lo que es la jurisprudencia, entendido como fuente, la realidad es que si se hace un análisis, termina siendo la jurisprudencia la que resuelve las cuestiones. No sé, podemos tener una ley que habla de alguna manera, pero si después termina habiendo un fallo de la Corte Suprema que determina lo contrario a la ley, va a ser eso lo que se aplique. Entonces el realismo se adapta un poco más a lo que es la realidad en nuestro país, creo yo. Sí, es muy interesante lo que decís, Nicolás, porque piensen ustedes, y este es un debate que nos va a acompañar durante todo el curso, piensen que nosotros tenemos la tradición, si se quiere, bueno, del derecho romano-germánico, ¿no? La tradición continental europea, pero tenemos una estructura constitucional que es tomada de los Estados Unidos, ¿sí? Es decir, tenemos una Corte Suprema muy fuerte, muy fuerte. Entonces, en esa conjunción de distintas tradiciones jurídicas se expresa lo que dicen ustedes. Es decir, por un lado, sí, la fuente codificada, pero por otro lado, un poder muy, muy, muy trascendente de la Corte Suprema, y bueno, sobre todo de la Corte Suprema, ¿no? Pero bueno, de los jueces en general, que genera hay una tensión, ¿sí? La tensión, entonces, pensar si existe precedente en la Argentina, ¿no? Porque eso lo vamos a ver también. La teoría del precedente no es un sinónimo de jurisprudencia. Es decir precedente, decir jurisprudencia no es lo mismo. El precedente tiene un grado de vinculatoriedad. Cuando hablamos de precedente, hablamos de una decisión que es vinculante, así que tiene un grado de vinculatoriedad. Por lo tanto, habría precedente en algunos estados donde existe esa vinculatoriedad. Por ejemplo, no sé, en Colombia, si el Tribunal Constitucional emite una determinada cantidad de sentencias en un sentido, se crea precedente. Y eso lo hace obligatorio para todos los tribunales inferiores. En Argentina tenemos algo parecido a partir del fallo Cerámica San Lorenzo, que lo deben conocer, ¿sí? El fallo Cerámica San Lorenzo es el que estableció los efectos vinculantes de la sentencia de la Corte Suprema para los tribunales inferiores, salvo que introduzcan argumentos distintos. Pero de alguna manera está estableciendo la Corte, en ese caso, cierta vinculatoriedad en sus decisiones. ¿Sí? Podríamos decir que ahí se roza mucho con la tarea legislativa. Por lo tanto, ese debate es muy interesante, lo vamos a retomar en la tensión entre la creación del derecho, la aplicación del derecho. Bueno, es un tema muy interesante porque también pone de relieve algunas cosas sobre la democracia, es decir, ¿es democrático el Poder Judicial? ¿No es democrático el Poder Judicial? ¿Qué tendría que tener para ser democrático? Hay una idea de democracia sustancial que lo legitima, en fin, pero está muy bien la observación que hacen ustedes, porque si bien es cierto que somos o pertenecemos a la cultura jurídica codificada, donde habría un cierto apego a la ley, la actividad de los tribunales tiene gran relevancia, la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad, o sea, mediante un control difuso y además incluso de oficio, esto también lo conocen ustedes, ¿no? A través de algunos fallos de la Corte Suprema, esto abre ahí un tema interesante en torno al rol que tiene la decisión de los tribunales en la configuración del derecho. Bien, el resto, ¿qué les parece? ¿Son todos realistas? ¿Qué posición los tienta más? Profesor, yo creo que es como que el realismo es superador porque parte de, como usted dijo, del hecho social. En este caso, cuando se concentra en el hecho social, tiene en cuenta aquellos principios, aquella moral que está arraigada y que está por encima de la sociedad y que es notable del iusnaturalismo. Y así también tiene en cuenta cómo todo ello se refleja en la norma, que es del iuspositivismo. Entonces, tener en cuenta el hecho social, que como el nacimiento y desde dónde
tener que analizar la norma y el derecho es como superador y como que engloba, digamos, a las dos teorías anteriores. Yo creo que tiene en cuenta ambas. Bien, me gustó mucho lo que dijiste, lo pensé mientras lo estaba diciendo, no sé si va por ahí, que es cierto, porque fíjense lo que dice la compañera, ¿no? Qué interesante. Cuando yo subordino la validez de la norma jurídica a la eficacia, es decir, al grado de aplicación y de cumplimiento, estoy abriendo una ventana hacia algunas cuestiones morales. Porque, por ejemplo, si una norma no se aplica, porque la sociedad no está de acuerdo, porque la considera que restringe mucho las libertades, porque la considera inmoral, etc., y los jueces, como parte de esa sociedad, reflejan ese criterio, absteniéndose de aplicarla, de algún modo está haciendo un registro de la moral social, de la moral crítica, si se quiere, de un momento determinado, pero se está metiendo en el derecho. ¿Está? Entonces, es interesante lo que dice la compañera, es decir, de alguna manera recurrir, porque la categoría de la eficacia es una categoría más bien, como lo decía Kelsen, es una categoría más bien sociológica, porque apela a esto, a pensar, bueno, porque se cumple la norma, no se cumple la norma, la aplican los jueces, no la aplican los jueces, pero detrás de eso hay razones, como bien dice ella, que son sociológicas, que tienen que ver con, bueno, en un momento determinado, esto es aceptable, aquello no es aceptable. La sociedad sí lo determina, los jueces también a veces se ven influenciados por eso. Pensemos, por ejemplo, se me viene a la cabeza, lo que pasó con el caso Muiña en materia de 2x1 y los delitos de lesa humanidad. ¿Se acuerdan? Es decir, los jueces fallaron en un sentido, una movilización terrible, diciendo, bueno, acá hay límites que no se pueden atravesar, es decir, ya hay una moral crítica en torno a que esto no puede volver a suceder, y a partir de eso, bueno, hay después un cambio ahí, ¿no? Una suerte de arreglo, o una contradicción, pero bueno, hay un cambio que tiene que ver con eso, con decir, bueno, interpreto la norma de una manera, la interpreto de otra, pero también influenciado por lo que sucede en el terreno, porque eso también es ser realista, ¿sí? Así que es interesante, nunca nadie lo había dicho así, y así que está muy bueno cómo viste ahí el anclaje con la moral, que no siempre la moral, porque cuidado, ¿no? Yo he sido bastante siempre relativista y no me gustaba cuando empezaban a hablar de la moral, pero la moral no es siempre la moral religiosa, es decir, no es siempre la moral que emerge de la fuente. Hay una moral, hay un orden normativo moral de que todos participamos, hay una moral crítica y determinadas conductas que son aceptadas y otras que no, entonces me parece que es interesante la observación. No sé si todos la entendieron por ahí, pero me parece que vale la pena. Así que gracias, Danila. ¿Qué les parece? A Kelsen nadie lo rescata, yo lo rescato mucho, me parece que hay cosas muy interesantes de Kelsen, por supuesto no soy positivista, ¿no? Pero me parece que la teoría de la interpretación de Kelsen merece la pena, ¿sí? Creo que es algo que nos puede acompañar bastante. ¿El resto? ¿Qué opinan? ¿Todos realistas o alguien cree que el derecho tendría que un poco gravitar en otros lugares? Nada. Bueno, ahora vamos a ver un poquito, no hoy, pero lo voy a presentar nada más, una posición que para nosotros es muy importante, ¿no? Que es la mirada crítica acerca del derecho. Para eso, ustedes tienen un texto que es de la doctora Seff, que fue titular de esta cátedra hasta hace un par de años. Es un texto largo, pero bueno, mírenlo, ¿no? Fíjense dónde están los puntos centrales. Eventualmente, en clase vamos a repasar algunos de esos puntos. Le vamos a dedicar un espacio ¿no? singular a las teorías críticas, porque consideramos, es la posición de la cátedra, ¿no? Pero no solo por eso, sino porque estamos convencidos del aporte que hacen, sin perjuicio de seguir presentando otras, ¿no? Porque como ustedes verán, acá el abanico es amplio y no estamos hablando solo de una que es la posición oficial, sino que tratamos de exhibir la mayor cantidad de miradas posible para que ustedes elijan con total libertad. Bien, algunas indicaciones para el trabajo, ¿sí? En el trabajo, aclaraciones generales, ¿sí? Primero, no se van a encontrar con un trabajo de copiar y pegar, ¿sí? Es obvio, ¿no? Si es el mecanismo para aprobar la materia, no va a ser, dígame qué es el derecho para el positivismo jurídico, ¿no? Bien, son preguntas de reflexión, por lo cual yo parto de un presupuesto. El presupuesto es que ustedes manejan las cuestiones elementales que vimos en las clases, ¿sí? Que se pueden ubicar.
A partir de ese presupuesto, con los textos y con una reflexión sobre los textos, no van a tener ningún problema en hacer los trabajos. Les pido, por favor, que los carguen en el campus. Yo les voy a dar las instrucciones, ¿sí? Hay una solapa que dice trabajos prácticos, ustedes lo suben ahí, no sé si alguna vez lo hicieron ya para otras materias, pero hay una opción para cargar ahí los trabajos. Les pido que lo carguen ahí porque a mí me queda el registro y yo hago la devolución por el mismo campus, ¿está? Entonces todo más ordenado, ustedes tienen el trabajo, la devolución y la nota. Entonces que lo hagan así, que lo hagan en Word, por favor, no lo hagan en PDF, porque yo voy corrigiendo con comentarios al margen, ¿sí? Entonces en Word, y que al archivo lo nombren, es decir, cuando lo guarden, lo nombren como yo les voy a indicar, es poniendo el apellido de ustedes primero, nombre, ¿sí? Así también no se pierden. ¿Está? Lo van a tener todas las indicaciones que les mande, pero eso como base. Sean cuidadosos mínimamente con la forma en que escriben, con la puntuación, es decir, que sea algo que se pueda leer, porque si no, tira bastante para atrás. Y yo no pongo límites de extensión, o sea, ustedes escriban lo que quieran, lo importante es puedan dar cuenta de que entienden de qué están hablando, que entienden el tema, y siempre suma que den ejemplos, que lo relacionen con la realidad, que fijen su posición personal, es decir, nadie va a ser castigado por decir algo con lo que yo no estoy de acuerdo, al contrario, o sea, me encanta, he tenido un montón de alumnos de primer año naturalistas y me encantaba ver las interpretaciones novedosas que hacían a partir del naturalismo, de temas con los cuales uno no está de acuerdo, pero que no obstante son interesantes. Así que fijen posiciones personales, citen ejemplos, citen otros autores que no estén en la bibliografía obligatoria, todos bien recibidos, siempre que respondan las preguntas, ¿está? Así que bueno, traten de esmerarse porque piensen que no es un trabajo para embromar, sino que es, digamos, lo que va a definir la aprobación de la materia. Bueno, eso, así que yo les voy a subir el trabajo en los próximos días, las consignas, y les aviso por el grupo para que todos chequeen si les llegó. Si alguien tiene algún problema con el campus, excepcionalmente me puede mandar el trabajo por mail, pero insisto, si lo pueden hacer por el campus es mucho mejor, porque después me olvido que recibí el mail, y por ahí tienen la nota y el que me lo mandó por mail no, entonces es todo más ordenado si vamos por el campus. ¿De acuerdo? Bien. El jueves que viene no tenemos clase porque es Jueves Santo, además es mi cumpleaños, así que por las dos cosas no tenemos clase. Y nos vemos el otro jueves para empezar con teorías críticas. ¿De acuerdo? Vamos a tener que ir rápido porque tenemos una vez por semana, tenemos feriados y tenemos poco tiempo de las clases. ¿Sí? Yo pensé que iba a poder dar 2 módulos, pero bueno, voy a respetar lo que se publicó. Bueno, de mi parte nada más, les deseo un buen fin de semana, una buena Semana Santa, y para los creyentes, para los que no, en fin. Y bueno, pónganse a trabajar. ¿Listo? Hasta luego. Nos vemos. Chao. Profe, Chao, nos profe. vemos. Gracias. Gracias.